Ándale, carta en tiempos de pandemia. Mi querida Fabiola Guarneros, subdirectora editorial de Excelsior, @Fabi Guarneros. Es un honor darte la bienvenida. Cuéntanos esta carta en tiempos de pandemia. Sí, mi querida Fer, fíjate que, ¿se acuerdan que ya les había platicado que hay un festival, digamos, organizado por High Festival 2020, donde diversos escritores, premios Nobel la mayoría, y no solo de literatura, también de economía, de paz, han estado compartiendo sus experiencias, sus recomendaciones, sus reflexiones en este tiempo de COVID? Se llama toda esta serie Imagina el Mundo. ¿Se acuerdan que ya les había, el primero que participó fue el Sabaté? ¿Se acuerdan? Bueno, Sí, y van así, no hay una fecha periódica, no podemos decir que son todos los lunes porque es de acuerdo a la agenda de estos premios Nobel, pero tocó el turno a Jean-Marie Gustave Leclerc. Él es premio Nobel de Literatura 2008 y le escribió una carta maravillosa a su nieta. Por la manera en que le escribe, infiero, no da muchos detalles, que esta nieta acaba de nacer, es una bebé, porque ella en el 2040 tendrá 20 años, ¿no? Y estamos en 2020, entonces seguramente es una recién nacida. Fíjense, les voy a ir leyendo los parrafitos para hacer la reflexión juntos. Te escribo esta carta desde un tiempo extraño, un tiempo de angustia y de alineación que nadie había imaginado vivir en nuestro mundo de perfección técnica y ambición social. Yo la viví en mi niñez, puesto que nací en 1940, en tiempo de guerra, cuando estuvimos todos confinados en la casa sin mucho que comer y con miedo de los bombardeos. La diferencia es que sí, ahora estamos en guerra, pero en una guerra contra nosotros mismos y no contra un enemigo exterior. Es una guerra contra nuestras fallas, nuestra indiferencia a la naturaleza y nuestro vanidoso egoísmo. ¿Cuál es el significado de esta pandemia de COVID-19 y cómo estaremos viviendo en el futuro? Y ahí es donde le dice Fer, el futuro es tuyo y tendrás 20 años en el 2040. Y si todo pasa bien, tú conocerás el siglo XXII, pero de otra manera. Pero somos nosotros quienes estamos construyendo tu porvenir. Ojalá no nos echaras la culpa por todas nuestras inequidades e incapacidades. Lo mereceríamos. Hemos vivido desde la guerra hasta ahora como si mañana no fuera a existir. Qué fuerte párrafo, ¿no, hombre, querida Fer? no, 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 durísimo, Porque durisísimo. efectivamente nosotros, digamos, la gente adulta, las que les tocó nacer en la época de la Segunda Híjole. Guerra Mundial, que en este caso son mis padres, luego nosotros como la generación contemporánea y nuestros adolescentes estamos construyendo o destruyendo con drogas, con la contaminación, No. con nuestro egoísmo, el futuro de los que vienen atrás, ¿no? Entonces, sí se me hace una carta muy, muy conveniente Fíjate para que, estos claro, tiempos de ahorita reflexión, que dijiste ¿no? siglo XXII, ay, como que sentí dije, ay, yo no voy a llegar al siglo XXII. Sí, ¿no? ¿Llegarán mis hijos al siglo XXII? ¿Quién sabe? O No sea, creo. entonces te Ajá, dejas de ver el ajá. ombligo, ¿no? Entonces te Sí, dejas de ver el ombligo exactamente. pensando que eres lo único en la faz de la Tierra y que así vas a estar Exactamente. siempre. Pues no, no es así. Dice la Carza, sigue el Premio Nobel de Literatura. Hemos gastado la naturaleza, hemos sentido orgullo de la dominación de una minoría sobre una mayoría de los habitantes del planeta. Hemos tenido como norma la injusticia social, la disparidad entre los sexos, la inequidad entre los países pobres y los ricos en cuanto a la mortalidad de los niños y la esperanza de vida de los adultos. Hemos atravesado grandes episodios de hambruna en el Sudán, en el Medio Oriente o en América Latina o en el Caribe sin sentir culpa. Más que todo, hemos gastado, contaminado, desperdiciado, menospreciado nuestro mundo como si fuera otro mundo para salvarse. Y aquí hace una reflexión, Fer, que nosotros hemos visto también en las imágenes que empezaron a circular en los primeros tiempos de la pandemia, que era calles vacías. ¿Se acuerdan los animales que en Europa empezaron a ocupar otra vez su lugar, a bajar de las montañas? ¿No? Empezamos a ver cielos más azules. Y él dice que quizás somos egoístas, pero ver eso era como
Este cambio significó también la disminución de las actividades humanas. Quiere decir que también hay recesión, crisis económica, pero también gozamos del silencio, de la calma, del bienestar. Trayéndolo a nuestros días, ¿cuántos, los que teníamos que salir por alguna actividad esencial o los que tenían que ir por el súper o a llevar el pan a su casa, veíamos las calles vacías, un cielo más azul? Hoy, bueno, desde el fin de semana, ayer y hoy, hemos visto otra vez las calles saturadas de coches, Terrible. otra vez los cielos pesados. Es decir, tenemos que equilibrar nuestra propia vida, la funcionalidad con lo que nos está pasando ahora. Dice que... Durísimo. No, me tienes, creo que a todos nos tienes así en una reflexión importante. ¿Qué más dice Clesio? Mira, la cuestión no es saber si nos salvaremos de esta catástrofe. Tengo confianza en las proezas de la ciencia y en la dedicación de los médicos. Las sociedades superdesarrolladas encontrarán seguramente la solución a la crisis, una medicina, una vacuna o una resistencia al virus. La cuestión es saber si el momento que golpea al mundo entero habrá cambiado algo en nuestra mentalidad y habrá procurado una enseñanza a los sobrevivientes. ¿Acaso habrá cambiado algo para ti en tu mundo cuando tengas 20 años? Desgraciadamente, podemos dudarlo, porque la última guerra costó millones de vidas, condenó a la muerte a inocentes niños, desplazó familias en campos de concentración como inconcebibles zoológicos. 70 años después, en el momento en que te escribo, estas condiciones reaparecen en India, Bangladesh, Birmania o en la frontera con Estados Unidos, en McAllen, en Ciudad Juárez o en Nogales. Cuando yo leí esto, Fer, dije, qué enterado está del mundo, y habló de México. O sea, pudo haber hablado también de Venezuela y la frontera con Colombia, que es lo que está pasando igual, o Cuba y Miami. Pero el hecho que este escritor Nobel francés refiriera tan perfectamente a México me conmovió, porque hay otra referencia donde dice, en la pandemia pasada, en la virus de la influenza, tímidamente China y México ya se habían dado cuenta de la nube de contaminación, que eran ciudades, en este caso de Beijing y de la Ciudad de México, cubiertas por la contaminación. ¿Y qué crees, Fer? No hemos aprendido nada, ¿no? Ay, ¿tú ya leíste a Leclésio? Una de las obras, sí. Híjole. No he leído todo porque es vasta su obra. Yo les recomiendo, de todos los libros de Leclésio, de todos, El pez dorado. Por favor. El pez dorado es una belleza de libro, es una joya, ¿eh? Sí. Si no mal recuerdo, no, porque el premio Nobel se lo dieron en el 2008, ¿verdad? No, Sí. no, el pez dorado debe de ser del 98, quizá, de 10 años antes, sí, por ahí. Pero vale la pena el pez dorado, no se lo pierdan. Fabi, tu reflexión para despedirnos el día de hoy, cuéntanos. Pues la reflexión es justamente esto, empezar a imaginar, como bien lo dice este High Festival, el mundo dentro de unos años, ¿no? Pero para imaginarlo tenemos que revisar nuestro pasado, tenemos que ver qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, en qué nos hemos equivocado, pero no solo con el tema de económico o social, sino también personal, ¿no? ¿Qué privilegiamos, el tener o el ser? Con eso, mi querida Fer. ¿Cómo le estás pasando, Fabi, ya independientemente de esta carta que nos mueve a todos? ¿Tú cómo estás? ¿Cómo están en tu casa? ¿Cómo están tus hijos, tu mamá? ¿Cómo están todos por allá? Bien, fíjate que también he empezado a palomear las cosas que hemos estado, creo que como familia, haciendo bien. ¿Y sabes cuál es? Es la convivencia, el escucharlos, el saber cómo piensan los niños, cómo piensan, qué quieren, qué les gusta, el ver que tienen otro progreso y que hablan más, que dialogan, fíjate, dentro del aislamiento se han vuelto más sociables, pero creo que es mi presencia, ¿no? Y sabes qué, Fabi, viene algo bien duro que me dijo Emanuel en el Fernanda Talks Home, que están ahí en YouTube, ponlo. Me dijo, la bronca va a ser regresar, porque muchos de esos nietos y muchos de esos hijos van a decir, ya no quiero que se vaya mi mamá, ya no quiero que se vaya mi papá, quiero que se quede aquí conmigo. Fíjate qué cosa, ¿eh? Y el reto es eso, buscar este equilibrio, ¿no?
¿No te pasa que como aprendiste, estás conociendo a tus hijos desde otra perspectiva? Sí, claro. Pues yo te mando un beso, mi Fabi querida. Te extraño mucho, pero me da mucho gusto verte, aunque sea por Zoom. Te abrazo. Sí, a mí también. Te